Me llamo Javier, y mi vida dio un giro inesperado en una noche que parecía ser como cualquier otra. A mis 35 años me sentía realizado como gerente financiero en una empresa próspera. Mi esposa, Lucía, una diseñadora gráfica talentosa, complementaba perfectamente nuestra vida aparentemente idílica. Llevábamos 5 años de casados, y nuestros días transcurrían en una armoniosa rutina que creíamos indestructible. Recuerdo vívidamente aquella noche. Era una de esas fiestas extravagantes que nuestro amigo Miguel solía organizar. El aire estaba cargado de risas, música y el tintineo de copas de champán. Lucía lucía radiante en su vestido rojo. Su sonrisa iluminaba la habitación mientras nos mezclábamos con los invitados. «Javier, Lucía, qué bueno que pudieron venir», exclamó Miguel, abrazándonos efusivamente. Su entusiasmo era contagioso, como siempre. «No nos lo perderíamos por nada», respondí sonriendo. Lucía asintió, sus ojos brillando con anticipación. La fiesta estaba en pleno apogeo. Grupos de personas charlaban animadamente. La música de fondo creaba un ambiente acogedor. Lucía y yo nos separamos para socializar, como solíamos hacer en estos eventos. La observé desde lejos, admirando cómo se movía con gracia entre los invitados, su risa melodiosa resonando ocasionalmente por encima del bullicio. Fue entonces cuando noté algo diferente. Un hombre que no conocía se acercó a Lucía, alto, de porte distinguido, con un traje impecable que gritaba éxito. Vi cómo los ojos de Lucía se iluminaron de una manera que no había visto en mucho tiempo. Se inclinó hacia él, riendo de algo que había dicho, su lenguaje corporal denotando un interés que me inquietó. «¿Quién es ese?», le pregunté a Miguel, que pasaba cerca con una bandeja de canapés. «Ah, ese es Carlos», respondió Miguel, siguiendo mi mirada. «Un abogado brillante, está postulándose para concejal. Fascinante, ¿no?». Asentí distraídamente, mi atención fija en la interacción entre Lucía y Carlos. Hablaban animadamente, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro, en una intimidad que me hizo sentir incómodo. Intenté acercarme casualmente, pero cada vez que lo hacía, parecían estar en una conversación tan intensa que me sentí como un intruso. A medida que avanzaba la noche, no pude evitar notar que Lucía y Carlos siempre parecían encontrarse, como si una fuerza invisible los atrajera. Sus risas, sus miradas, la forma en que Lucía tocaba ligeramente el brazo de Carlos al hablar, todo ello despertó una sensación de inquietud en mi estómago. Cuando finalmente nos fuimos, Lucía estaba inusualmente callada en el auto. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo y una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. «¿La pasaste bien?», pregunté tratando de sonar casual. «Oh, sí», respondió, su voz llena de una emoción que no pude identificar. «Fue una noche maravillosa». Ese momento, esa respuesta aparentemente inocente, marcó el inicio de un cambio en nuestra relación. Aunque no lo sabía entonces, esa noche en la fiesta de Miguel sería el catalizador de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de mi vida. En los días siguientes, noté pequeños cambios en Lucía. Tarareaba más a menudo, revisaba su teléfono con mayor frecuencia y parecía estar en un mundo propio. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que era solo el estrés del trabajo afectando mi percepción. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado irrevocablemente esa noche. Nuestra rutina continuó, pero había una tensión subyacente que no podía ignorar. Las cenas silenciosas, las conversaciones superficiales, las miradas esquivas, todo apuntaba a un secreto que amenazaba con destruir la vida que habíamos construido juntos. Me desperté una mañana con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Lucía ya se había ido, dejando solo el aroma de su perfume en el aire. Miré el reloj, las 7:30 am. Era inusualmente temprano para ella. Suspiré, recordando la noche de la fiesta y cómo las cosas habían cambiado desde entonces. En la oficina me costaba concentrarme. Las cifras en mi pantalla parecían bailar, burlándose de mi incapacidad para enfocarme. «¿Está todo bien, Javier?», preguntó mi asistente, Elena, con preocupación en su voz.
Asentí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Esa noche, Lucía llegó tarde, como se había vuelto habitual en las últimas semanas. Su cabello estaba ligeramente despeinado y había un brillo en sus ojos que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Dónde estabas?, pregunté tratando de mantener un tono casual. «Oh, ya sabes, trabajo», respondió ella, evitando mi mirada. «Un cliente difícil, mucho que hacer». Quería creerle, pero algo en su voz no sonaba sincero. «¿Qué cliente?», insistí. «Javier, por favor», suspiró ella. «Estoy cansada. ¿Podemos hablar de esto mañana?». Los días siguientes fueron una tortura de dudas y sospechas. Cada mensaje de texto que hacía sonar su teléfono me hacía saltar. Cada llamada que tomaba en otra habitación alimentaba mis miedos. Una noche no pude aguantar más. «Lucía», dije, mi voz temblando ligeramente, «¿hay algo que quieras decirme?». Ella me miró, sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. «¿De qué hablas, Javier? Has estado diferente, desde la fiesta de Miguel, desde que conociste a Carlos». Vi cómo se tensaba al escuchar su nombre. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero su voz carecía de convicción. «Te vi con él, Lucía, la forma en que se miraban, cómo reías con él». «Es un cliente», interrumpió ella, «nada más». Quería creerle, desesperadamente quería creerle, pero las piezas no encajaban. Las llegadas tardías, las llamadas secretas, la forma en que evitaba mis preguntas, todo apuntaba a algo que me negaba a aceptar. Una tarde, decidí sorprenderla en su oficina. Cuando llegué, su secretaria me informó que había salido temprano. «Tenía una reunión importante», dijo, evitando mi mirada. Conduje sin rumbo por la ciudad, mi mente dando vueltas. Fue entonces cuando los vi, en una cafetería, a través de la ventana. Lucía y Carlos sentados muy juntos, sus manos casi tocándose sobre la mesa. La risa de Lucía, esa risa que solía ser solo para mí, ahora era para él. Me quedé paralizado, observando la escena como si fuera una película. Vi cómo Carlos le tocaba el cabello, cómo ella se inclinaba hacia él. Cada gesto, cada mirada, era una puñalada en mi corazón. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa, no dije nada. ¿Qué podía decir? Las palabras se atoraban en mi garganta, ahogadas por el dolor y la traición. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella, como si nada hubiera pasado. «Bien», respondí mecánicamente. «¿Y el tuyo?». «Ocupado», dijo ella, evitando mi mirada. «Mucho trabajo». Quería gritar, quería confrontarla, pero el miedo a la verdad me paralizaba. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había una explicación inocente para todo esto? Los días siguientes fueron una agonía de dudas y sospechas. Revisaba su teléfono cuando ella no miraba, buscaba pistas en su ropa, en su comportamiento. Me odiaba por hacerlo, pero no podía evitarlo. Una noche, mientras ella dormía, encontré un mensaje en su teléfono. Era de Carlos. «No puedo esperar a verte mañana, te extraño». Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Todas mis sospechas, todos mis miedos, confirmados en unas pocas palabras en una pantalla brillante. No dormí esa noche. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento de nuestro matrimonio, buscando el punto exacto donde todo había empezado a desmoronarse. ¿Había sido culpa mía? ¿Había descuidado nuestra relación? A la mañana siguiente, Lucía se fue temprano, como de costumbre. No dije nada sobre el mensaje, sobre mis sospechas, pero sabía que no podía seguir así. Necesitaba ayuda, necesitaba consejo, y sabía exactamente a quién acudir. Esa tarde, con el corazón pesado y la mente en un torbellino, me dirigí a la oficina de Miguel. Sabía que podía confiar en él. Nuestra amistad había resistido la prueba del tiempo y numerosas adversidades. Al entrar, la secretaria me recibió con una sonrisa amable. «Señor Javier, qué sorpresa. El señor Miguel está en una reunión, pero terminará en unos minutos». Asentí sentándome en la sala de espera. Mis manos no dejaban de temblar y sentía un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Finalmente la puerta se abrió y Miguel apareció,
su rostro iluminándose al verme. «Javier, qué gusto verte, amigo. Pasa, pasa». Una vez en su oficina, Miguel notó inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué sucede, Javier? Te ves terrible». No pude contenerme más. Las palabras salieron en un torrente, mezcladas con lágrimas que no pude controlar. Le conté todo, las sospechas, las llegadas tardías de Lucía, el mensaje que había encontrado. Miguel me escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada detalle que compartía. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo nosotros. «Javier», dijo finalmente volviéndose hacia mí, «esto es grave, no podemos quedarnos de brazos cruzados». «¿Pero qué puedo hacer?», pregunté, sintiéndome más perdido que nunca. Miguel se sentó de nuevo, inclinándose hacia adelante. «Conozco a alguien, un investigador privado. Es discreto y muy eficiente. Se llama Diego». La idea de contratar a un investigador me hizo sentir incómodo. «No sé, Miguel. Espiar a mi propia esposa». «Javier», interrumpió Miguel, su voz firme pero comprensiva. «Entiendo tu dilema moral, pero piensa en esto. ¿No preferirías saber la verdad, sea cual sea, en lugar de vivir en esta agonía de dudas?» Reflexioné sobre sus palabras. Tenía razón, esta incertidumbre me estaba consumiendo. Necesitaba respuestas, aunque me dolieran. «Está bien», cedí finalmente. «Contacta a Diego». Al día siguiente me encontré con Diego en un café discreto en el centro de la ciudad. Era un hombre de mediana edad, con ojos agudos que parecían captar cada detalle. «Señor Javier», dijo estrechando mi mano, «Miguel me ha puesto al tanto de su situación. Lamento que esté pasando por esto». Le proporcioné toda la información que tenía, la rutina de Lucía, los lugares que frecuentaba, incluso una foto reciente. Diego tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas precisas y profesionales. «Comenzaremos la vigilancia de inmediato», explicó. «Le proporcionaremos informes diarios y cualquier evidencia que podamos recopilar». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón daba un vuelco, temiendo y anhelando al mismo tiempo las noticias de Diego. El primer informe llegó 3 días después. Diego había seguido a Lucía y la había visto encontrarse con Carlos en un restaurante. Las fotos mostraban a mi esposa riendo, tocando la mano de Carlos sobre la mesa. Cada imagen era como un puñal en mi corazón. «Lo siento, Javier», dijo Miguel cuando le mostré las fotos. «Sé que esto debe ser difícil de ver». Pero eso no era todo. Diego había logrado capturar conversaciones. Lucía y Carlos no solo estaban teniendo una aventura, estaban involucrados en algo más grande y potencialmente peligroso. «Señor Javier», me dijo Diego en nuestra siguiente reunión, su voz grave, «hemos descubierto que su esposa está ayudando al señor Carlos en algunas actividades cuestionables relacionadas con su campaña política». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo Lucía me estaba traicionando emocionalmente, sino que también estaba involucrada en algo ilegal. La mujer que creía conocer, la mujer con la que había compartido mi vida durante años, de repente se había convertido en una extraña. «Necesito más pruebas», dije, mi voz apenas un susurro. «Necesito estar seguro». Diego asintió comprensivamente. «Continuaremos la investigación. Le prometo que llegaremos al fondo de esto». Esa noche, mientras Lucía dormía pacíficamente a mi lado, me quedé despierto mirando al techo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento nuestra vida perfecta se había convertido en esta pesadilla? Con cada día que pasaba, con cada nuevo informe de Diego, sentía que una parte de mí moría. Pero también sentía crecer una determinación feroz. Ya no era solo sobre salvar mi matrimonio, era sobre descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Los días se convirtieron en semanas, y cada informe de Diego era más devastador que el anterior. Una tarde particularmente sombría, me encontré sentado en la oficina de Diego, escuchando con incredulidad mientras reproducía una grabación. «Necesitamos esos documentos, Lucía». La voz de Carlos sonaba tensa. «Sin ellos todo el plan se viene abajo».
Lo sé, respondió Lucía, su voz apenas un susurro. Pero es arriesgado. Si Javier se entera, no se enterará, interrumpió Carlos. Además, piensa en lo que ganaremos. Cuando sea concejal, podremos estar juntos abiertamente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Diego apagó la grabación y me miró con compasión. Señor Javier, lamento que tenga que escuchar esto, dijo suavemente. Pero hay más. Me mostró fotos de Lucía entrando y saliendo del comité de campaña de Carlos, algunas veces con carpetas en sus manos. Había registros de llamadas, mensajes de texto, todo apuntando a una red de corrupción que se extendía más allá de una simple aventura. Carlos está utilizando a su esposa para acceder a información privilegiada, explicó Diego. Están planeando manipular contratos públicos, desviar fondos. Es un esquema bastante elaborado. Me quedé en silencio, tratando de procesar toda esta información. La mujer en esas fotos, la voz en esas grabaciones, no se parecía en nada a la Lucía que yo conocía y amaba, o creía conocer y amar. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome más perdido que nunca. Diego se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Señor Javier, esto va más allá de un asunto personal. Estamos hablando de corrupción a gran escala. Creo que deberíamos considerar llevar esta información a las autoridades. La idea me aterrorizó. Una cosa era enfrentar la infidelidad de Lucía, pero entregarla a la policía. Sin embargo, una parte de mí sabía que Diego tenía razón. Esto era más grande que nosotros. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esa noche, mientras cenaba con Lucía, la observé detenidamente. Ella charlaba animadamente sobre su día, sonriendo y riendo como si nada estuviera mal. ¿Cómo podía vivir con esta doble vida? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y mentirme tan descaradamente? Lucía, dije de repente, interrumpiendo su monólogo sobre un supuesto proyecto nuevo. ¿Eres feliz conmigo? Ella se detuvo, sorprendida por la pregunta. Por un momento, vi un destello de culpa en sus ojos, rápidamente reemplazado por una sonrisa forzada. Claro que sí, Javier. ¿Por qué preguntas eso? Quería gritarle, mostrarle las fotos, reproducir las grabaciones, pero me contuve. No era el momento, no todavía. Al día siguiente, me reuní con Miguel y Diego. Les conté sobre mi decisión. Vamos a entregarlos, dije, mi voz firme a pesar del dolor en mi corazón. Pero quiero estar seguro de que tenemos todas las pruebas necesarias. No quiero que haya forma de que escapen de esto. Miguel puso una mano en mi hombro. Estás haciendo lo correcto, Javier. Sé que es difícil, pero es lo correcto. Diego asintió. Necesitaremos unos días más para recopilar toda la evidencia. Mientras tanto, le sugiero que actúe con normalidad. No queremos alertarlos. Los días siguientes fueron una tortura. Cada momento con Lucía era una actuación, cada sonrisa una máscara. Por las noches, mientras ella dormía, yo revisaba una y otra vez las pruebas que Diego me había proporcionado, buscando entender cómo habíamos llegado a este punto. Finalmente, llegó el día. Diego había preparado un dossier completo, fotos, grabaciones, documentos. Todo apuntaba a un esquema de corrupción que involucraba no solo a Lucía y Carlos, sino a varios funcionarios más. Es hora, dijo Diego, entregándome una carpeta gruesa. He contactado con un fiscal de confianza. Está esperando esta información. Tomé la carpeta sintiendo su peso no solo en mis manos, sino en mi corazón. Con cada paso hacia la oficina del fiscal, sentía que estaba cerrando un capítulo de mi vida y comenzando uno nuevo, uno que nunca había imaginado. Mientras entregaba la carpeta al fiscal, una mezcla de emociones me invadió. Dolor, rabia, pero también un extraño sentido de liberación. Ya no estaba viviendo una mentira. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente saldría a la luz. Gracias por venir, señor Javier, dijo el fiscal hojeando los documentos. Esto es impresionante. Iniciaremos una investigación de inmediato. Salí de la oficina sintiéndome entumecido. Sabía que en cuestión de horas, tal vez días, el mundo de Lucía y Carlos se derrumbaría. Y con él,
los últimos vestigios de la vida que una vez creí tener. Los eventos se desarrollaron con una rapidez vertiginosa. Apenas 48 horas después de entregar la evidencia al fiscal, mi mundo explotó en un caos mediático. Recuerdo vívidamente esa mañana. Me desperté con el sonido insistente de mi teléfono. Era Miguel. «Javier, enciende la televisión. Ahora». Con manos temblorosas tomé el control remoto. La imagen que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Allí estaba Lucía, esposada, siendo escoltada por policías fuera del comité de campaña de Carlos. Su rostro, usualmente radiante, estaba pálido y desencajado. El presentador hablaba rápidamente. En un giro sorprendente, la diseñadora gráfica Lucía Hernández y el candidato a concejal Carlos Ramírez han sido arrestados esta mañana bajo cargos de corrupción y malversación de fondos. Sentí que me faltaba el aire. A pesar de saber que esto vendría, verlo hacerse realidad era surreal. En ese momento, la puerta de nuestra habitación se abrió de golpe. Era Lucía, con el cabello despeinado y los ojos rojos de llorar. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz quebrándose. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Me levanté lentamente, enfrentándola. «¿Cómo pude yo? Lucía, ¿cómo pudiste tú? Me traicionaste, te involucraste en actividades ilegales». «No lo entiendes», interrumpió ella sollozando. «Carlos me prometió. Nosotros íbamos a...». Sus palabras se ahogaron en llanto. En ese momento sonó el timbre. Eran los policías. Venían a registrar la casa. Las siguientes horas fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y llamadas frenéticas. Nuestros vecinos observaban desde sus ventanas mientras la policía entraba y salía de nuestra casa, llevándose cajas de documentos y dispositivos electrónicos. Miguel llegó poco después, ofreciendo su apoyo silencioso mientras yo trataba de procesar todo lo que estaba sucediendo, intentando desacreditarlo. Podrían intentar algo más drástico. Salí de esa reunión sintiéndome paranoico, mirando sobre mi hombro a cada paso. ¿En qué me había metido? Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en nuestra casa ahora vacía, escuché un ruido. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo frenéticamente. Pasos en la sala de estar. Alguien había entrado. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias mientras buscaba algo para defenderme. Los pasos se acercaban a la habitación. La puerta comenzó a abrirse lentamente. En ese momento, luces azules y rojas iluminaron las ventanas. La policía había llegado justo a tiempo. El intruso, sorprendido, intentó escapar, pero fue rápidamente sometido en el jardín. Mientras los oficiales me tomaban declaración, me di cuenta de la gravedad de la situación. Esto ya no era solo sobre Lucía y Carlos. Me había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginé. A la mañana siguiente, Miguel llegó temprano. Su rostro mostraba preocupación genuina. «Javier, esto se está saliendo de control. Creo que necesitas protección», asentí, aún aturdido por los eventos de la noche anterior. «¿Qué sugieres?» «Conozco a alguien en la fiscalía. Podríamos solicitar que te incluyan en el programa de protección de testigos». La idea de abandonar mi vida, mi identidad, todo lo que conocía me aterrorizaba. Pero mientras miraba las noticias, viendo cómo el escándalo crecía y más nombres salían a la luz, supe que no tenía otra opción. «Está bien», dije finalmente. «Hagámoslo». Mientras empacaba una pequeña maleta con lo esencial, miré alrededor de la que había sido mi casa, mi vida. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo una simple sospecha de infidelidad se había convertido en esto? Con un último vistazo a mi hogar, cerré la puerta, sin saber si alguna vez volvería a cruzarla. Los meses siguientes pasaron como una bruma surreal. Me encontré viviendo en una pequeña ciudad costera, con un nombre nuevo y una historia fabricada. Jorge Mendoza, así me llamaban ahora, un contador retirado que buscaba la tranquilidad de una vida junto al mar. Qué irónico, considerando la tormenta que rugía en mi interior. Cada mañana, al despertar en mi modesto apartamento, me costaba reconocer al hombre en el espejo. El cabello, ahora teñido de gris,
y las gafas que no necesitaba realmente eran un constante recordatorio de mi nueva realidad. «Buenos días, señor Mendoza», me saludaba la señora Rosario, mi vecina, cada vez que me veía. «¿Cómo está hoy?» «Bien, gracias», respondía automáticamente, forzando una sonrisa que nunca llegaba a mis ojos. Las noticias sobre el escándalo de corrupción seguían llegando, aunque con menos frecuencia. Veía los titulares en los periódicos locales, sintiendo una mezcla de satisfacción y dolor cada vez que leía sobre nuevos arrestos o revelaciones. Una tarde, mientras caminaba por la playa, mi teléfono seguro sonó. Era Miguel, mi único vínculo con mi vida anterior. «Javier», su voz sonaba tensa. «Lucía ha aceptado un trato. Va a testificar contra Carlos y los demás». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Significa que probablemente obtendrá una sentencia reducida y... quiere verte». «No», respondí inmediatamente. «No puedo, Miguel, no puedo verla». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Lo entiendo», dijo finalmente Miguel. «Pero piénsalo, ¿sí? Podría darte cierre». Después de colgar, me quedé mirando el océano, las olas rompiendo rítmicamente contra la orilla. ¿Cierre? ¿Cómo podría haber cierre para algo así? Los días pasaban y yo luchaba con la idea de ver a Lucía. Por las noches soñaba con ella. A veces eran recuerdos felices de nuestro pasado, otras veces pesadillas donde la veía siendo arrestada una y otra vez. Finalmente, después de semanas de deliberación interna, decidí que necesitaba enfrentarla. Necesitaba respuestas. El viaje de regreso a la ciudad fue surrealista. Cada calle, cada edificio, me traía recuerdos de una vida que ya no era mía. La prisión, un edificio gris e imponente, parecía burlarse de mí mientras me acercaba. Y allí estaba ella, Lucía, sentada al otro lado de una mesa de metal, vistiendo un uniforme gris que hacía que su piel pareciera aún más pálida. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados y rodeados de oscuras ojeras. «Javier», susurró, su voz quebrándose. «Yo lo siento tanto». Me senté, sin saber qué decir. ¿Cómo podías condensar meses de dolor, traición y confusión en unas pocas palabras? «¿Por qué?», fue todo lo que pude preguntar. Lucía bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Al principio era solo la emoción. Carlos era diferente, excitante, pero luego las cosas se complicaron. Me prometió tanto, una vida mejor, poder, influencia. Antes de darme cuenta estaba atrapada. «Podías habérmelo dicho», respondí, sintiendo cómo la ira se mezclaba con el dolor en mi pecho. «Podríamos haber enfrentado esto juntos». Ella negó con la cabeza, lágrimas cayendo silenciosamente. «Tenía miedo, de Carlos, de las consecuencias, de perderte». «Me perdiste de todos modos», dije, mi voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Años de amor, confianza y sueños compartidos, reducidos a esto. Dos extraños sentados en una sala de visitas de prisión. «¿Qué pasará ahora?», pregunté finalmente. «Testificaré. Contaré todo lo que sé. Y luego, no lo sé. Supongo que trataré de reconstruir mi vida, de alguna manera». Asentí lentamente. «Yo también estoy tratando de hacer eso». Cuando me levanté para irme, Lucía me miró con ojos suplicantes. «Javier, ¿crees que algún día podrás perdonarme?». Me detuve, considerando su pregunta. «No lo sé, Lucía, realmente no lo sé». Salí de la prisión sintiéndome extrañamente ligero. No había obtenido todas las respuestas que buscaba, pero de alguna manera, enfrentar a Lucía me había dado una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. De vuelta en mi nueva ciudad, en mi nueva vida, me senté en la playa, viendo el atardecer. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar profundamente. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora al menos sentía que podía enfrentarlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré mi reflejo en el espejo. Ya no era Javier, el gerente financiero traicionado.
Tampoco era completamente Jorge Mendoza, el contador retirado. Era alguien nuevo, alguien que había sobrevivido a la tormenta y estaba listo para reconstruir. Los meses pasaron y poco a poco comencé a adaptarme a mi nueva vida como Jorge Mendoza. La pequeña ciudad costera, que al principio me parecía un exilio, se fue convirtiendo en un refugio. Las calles empedradas, el aroma a sal marina y el ritmo tranquilo de la vida local empezaron a tener un efecto calmante en mi espíritu atormentado. Una mañana, mientras disfrutaba de mi café en la terraza de mi apartamento, recibí una llamada de Miguel. «Javier», su voz sonaba emocionada. «El juicio ha terminado. Carlos y los demás han sido condenados. Es oficial, amigo. Se acabó». Sentí una mezcla de alivio y nostalgia. «¿Y Lucía?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por la preocupación en mi voz. «Recibió una sentencia reducida por su cooperación. Saldrá en unos años». Después de colgar me quedé mirando el horizonte, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Era el fin de un capítulo, pero ¿qué vendría después? Esa tarde, mientras caminaba por la playa, me encontré con Elena, una profesora de yoga local con quien había entablado una amistad casual. «Jorge», me saludó con una sonrisa cálida. «Te ves diferente hoy, como si te hubieras quitado un peso de encima». Sonreí, sorprendido por su perspicacia. «Supongo que sí. Recibí algunas noticias importantes hoy». Elena me miró con curiosidad, pero no preguntó más. En su lugar, me invitó a unirme a una clase de yoga en la playa al atardecer. Sorprendentemente acepté. Esa noche, mientras intentaba mantener el equilibrio en posturas que nunca pensé que intentaría, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. La brisa marina, el sonido de las olas y la energía tranquila de las personas a mi alrededor me hicieron sentir en casa. Los días siguientes trajeron consigo una sensación de renovación. Comencé a explorar la ciudad con otros ojos, descubriendo pequeños cafés, galerías de arte locales y librerías escondidas. En una de estas exploraciones me encontré con un anuncio que captó mi atención. Se busca socio para nueva empresa de consultoría ética empresarial. La idea me intrigó. Después de todo lo que había vivido, la idea de ayudar a las empresas a mantener prácticas éticas resonaba fuertemente en mí. Decidí investigar más. El fundador de la empresa resultó ser Roberto, un ex ejecutivo que había pasado por una experiencia similar a la mía. Cuando nos reunimos, hubo una conexión instantánea. «Jorge», dijo Roberto después de que compartí una versión editada de mi historia, «creo que tu experiencia sería invaluable para nuestra misión. ¿Te interesaría unirte a nosotros?». La oferta me tomó por sorpresa, pero sentí una chispa de emoción que no había experimentado en mucho tiempo. «Me encantaría», respondí sintiéndome verdaderamente entusiasmado por primera vez en meses. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajar en la nueva empresa me dio un propósito, una forma de canalizar todo lo que había aprendido de mi dolorosa experiencia en algo positivo. Cada día traía nuevos desafíos, pero también una sensación de satisfacción que había olvidado. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Diego, el investigador privado. «Javier», su voz sonaba urgente. «Hay algo que necesitas saber. Han surgido nuevas evidencias. El caso podría reabrirse». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿Qué quieres decir?». «Parece que hay conexiones más profundas, Javier. Gente aún más poderosa involucrada. Y están buscándote». El miedo que creía haber superado regresó con fuerza. ¿Acaso nunca terminaría esto? Esa noche, mientras contemplaba el océano desde mi terraza, me enfrenté a una decisión crucial. ¿Debería huir de nuevo? ¿Abandonar la vida que había comenzado a construir? ¿O debería enfrentar esto de una vez por todas? La respuesta llegó en forma de un mensaje de texto de Elena. «La vida es como el yoga, Jorge. A veces necesitas enfrentar las posturas más difíciles para encontrar tu verdadero equilibrio». Sonreí sintiendo una determinación renovada.
Ya no era el mismo hombre que había huido meses atrás. Esta vez estaba listo para enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, llamé a Miguel y a Diego. «Estoy listo», les dije. «Vamos a terminar con esto de una vez por todas». Mientras empacaba una pequeña maleta, miré alrededor de mi apartamento. No sabía si volvería, pero esta vez la incertidumbre no me aterrorizaba. Había encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía. Con una última mirada al océano, cerré la puerta y me dirigí hacia lo desconocido, listo para enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir. El viaje de regreso a la ciudad fue un torbellino de emociones. Cada kilómetro recorrido me acercaba más a un pasado que creía haber dejado atrás. Sin embargo, esta vez era diferente. Ya no era la víctima huyendo, sino un hombre determinado a enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Al llegar a la ciudad, me encontré con Miguel y Diego en un discreto hotel en las afueras. La habitación estaba llena de tensión cuando entramos. «Javier», comenzó Diego, su rostro serio. «Las nuevas evidencias apuntan a una red de corrupción que va más allá de lo que imaginábamos. Estamos hablando de políticos de alto nivel, empresarios influyentes, incluso jueces». Miguel asintió, agregando: «La buena noticia es que tenemos aliados. Hay fiscales y agentes honestos que están dispuestos a llegar hasta el fondo de esto». Pasamos las siguientes horas revisando documentos, escuchando grabaciones y trazando conexiones. Cada nueva pieza de información revelaba un panorama más oscuro y complejo de lo que había imaginado. «¿Qué necesitan de mí?», pregunté finalmente. Diego me miró fijamente. «Tu testimonio, Javier. Eres la pieza clave que puede unir todo esto, pero debes saber que será peligroso. Esta gente no se detendrá ante nada para silenciarte». Respiré profundamente, recordando las palabras de Elena sobre enfrentar las posturas más difíciles. «Estoy listo», dije con firmeza. Los días siguientes fueron una montaña rusa de reuniones secretas, declaraciones ante fiscales y preparaciones para el juicio. Cada noche, al regresar a mi habitación de hotel, sentía el peso de lo que estaba por venir. Una tarde, mientras me preparaba para otra reunión, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. «Javier», su voz sonaba temblorosa, «sé lo que estás haciendo. Quiero ayudar. Hay cosas que no dije antes, cosas que podrían ser cruciales». Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, desconfianza, pero también una pizca de esperanza. «¿Por qué ahora, Lucía?». Hubo una pausa. «Porque es lo correcto, y porque, a pesar de todo, aún me importas». Después de consultar con el equipo legal, se acordó que Lucía testificaría. Verla nuevamente, esta vez en la sala de interrogatorios, fue surreal. Había un fuego en sus ojos que me recordó a la mujer de la que me había enamorado años atrás. A medida que se acercaba el día del juicio, la tensión en la ciudad era palpable. Los medios especulaban sobre el caso, y las calles estaban llenas de rumores y teorías conspirativas. La noche antes del juicio, mientras miraba por la ventana de mi habitación, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí, desde el gerente financiero ingenuo hasta el hombre determinado en el que me había convertido. Sentí una mezcla de miedo y resolución. El día del juicio amaneció nublado, como si el cielo reflejara la gravedad de lo que estaba por suceder. El juzgado estaba rodeado de periodistas y curiosos. Al entrar, sentí todas las miradas sobre mí. Cuando me llamaron al estrado, miré alrededor de la sala. Vi a Carlos, su rostro una máscara de desdén. Vi a los otros acusados, algunos nerviosos, otros desafiantes. Y vi a Lucía, sus ojos encontrándose con los míos por un breve momento. Respiré profundamente y comencé mi testimonio. Con cada palabra, sentía como si estuviera quitándome un peso de encima. Hablé de la traición, de las evidencias que había descubierto, de la red de corrupción que se extendía como una telaraña por toda la ciudad. Las horas pasaron y los interrogatorios se volvieron más intensos. Los abogados defensores intentaron desacreditarme, pero me mantuve firme. Cuando Lucía subió al estrado, su testimonio corroboró el mío y añadió detalles cruciales que nadie más conocía.
A medida que el juicio avanzaba, las evidencias se acumulaban, testigo tras testigo, documento tras documento. La verdad salía a la luz. La red de corrupción se desmoronaba ante nuestros ojos. Finalmente, después de semanas de testimonios y deliberaciones, llegó el veredicto. Culpables, todos ellos. La sala estalló en un caos de reacciones, pero yo me sentí extrañamente en calma. Cuando salí del juzgado esa tarde, el sol se asomaba entre las nubes. Miguel me esperaba afuera. «Lo lograste, Javier», dijo abrazándome. «Has cambiado las cosas». Miré a mi alrededor, a la ciudad que una vez había sido mi hogar. Ya no me sentía como un extraño aquí. Había enfrentado mis miedos, había luchado por la verdad y de alguna manera, en el proceso, me había encontrado a mí mismo. «¿Qué harás ahora?», preguntó Miguel. Sonreí, pensando en la pequeña ciudad costera, en Elena, en la empresa de consultoría ética. «Volver a casa», respondí, «y esta vez construir algo que realmente importe». Mientras caminaba hacia el futuro, sentí una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. La tormenta había pasado, y aunque el camino a Head no estaba claro, estaba listo para enfrentarlo paso a paso, con la fuerza y la sabiduría que había ganado en este viaje inesperado. El regreso a la pequeña ciudad costera fue como un soplo de aire fresco. Mientras conducía por las calles familiares, sentí que estaba cerrando un capítulo y abriendo otro. La ciudad que una vez había sido mi refugio, ahora se sentía como un nuevo comienzo. Al llegar a mi apartamento, encontré una nota de Elena en la puerta. «Bienvenido de vuelta, guerrero. La playa te espera cuando estés listo». Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto, mi socio en la empresa de consultoría ética, estaba emocionado por mi regreso. «Jorge», dijo usando el nombre que ahora sentía como propio, «tu experiencia en el juicio es invaluable. Podemos hacer una diferencia real aquí». Y así comenzamos. Nuestra pequeña empresa creció rápidamente. Empresas de toda la región, inspiradas por el caso de corrupción que había sacudido al país, buscaban nuestra ayuda para implementar prácticas éticas y transparentes. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. «Javier, o debería decir Jorge». Su voz sonaba diferente, más serena. «Quería agradecerte por tu valentía, por hacer lo correcto. He tenido mucho tiempo para reflexionar y, bueno, quería que supieras que estoy tratando de reconstruir mi vida, de hacer las cosas bien esta vez». La conversación fue breve pero significativa. Cuando colgué, me di cuenta de que el peso que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Esa noche, caminando por la playa con Elena, le conté todo. Sobre mi pasado, sobre Javier, sobre el juicio. Ella escuchó en silencio, tomando mi mano. «Jorge», dijo finalmente, «o Javier, o quien quieras ser, eres un hombre valiente y compasivo, y estoy orgullosa de conocerte». Los meses pasaron, y nuestra empresa continuó creciendo. Implementamos programas de ética en grandes corporaciones, dimos charlas en universidades e incluso asesoramos a organismos gubernamentales. Cada día sentía que estábamos haciendo una diferencia real. Un año después del juicio, recibí una invitación sorpresa. Era para una ceremonia en la capital, donde se me otorgaría un reconocimiento por mi papel en destapar la red de corrupción. La idea de volver a la ciudad me puso nervioso, pero sabía que era importante. En la ceremonia me encontré rodeado de rostros familiares y nuevos. Miguel estaba allí, sonriendo orgulloso. Diego, el investigador, me dio un abrazo fuerte. Incluso vi a algunos de mis antiguos colegas que me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Cuando me llamaron al podio para recibir el reconocimiento, miré a la audiencia y vi una cara que no esperaba. Lucía. Estaba sentada al fondo con una sonrisa tímida. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y en ese instante sentí que finalmente había perdonado. No solo a ella, sino a mí mismo. Este reconocimiento, dije en mi discurso,
no es solo para mí. Es para todos los que tienen el coraje de enfrentarse a la injusticia, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Esa noche, de vuelta en la ciudad costera, Elena y yo caminamos por la playa bajo las estrellas. Le conté sobre la ceremonia, sobre ver a Lucía, sobre el cierre que finalmente sentía. ¿Sabes?, dije, deteniéndome para mirar el océano. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. Elena sonrió apretando mi mano. Entonces, Jorge Mendoza, ¿cuál es el siguiente capítulo? Miré hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar. No lo sé con certeza, respondí, pero sé que quiero escribirlo contigo a mi lado. Mientras caminábamos de regreso, sentí una paz profunda. El camino había sido largo y difícil, lleno de traiciones, peligros y desafíos. Pero aquí estaba yo, transformado por las experiencias, más fuerte y más sabio, listo para enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre hay una oportunidad para la redención, el crecimiento y el amor verdadero.